El profesor investigador del Colegio de México, demógrafo matemático, está en la línea, doctor Manuel Ordorica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo están? pues me da mucho gusto saludarle. Feliz año, doctor. Igualmente. Oiga, pues el fin de año leía que los niños, niñas, nacidos a partir, creo que del 25 de diciembre, Sí, ya son otra generación, son la generación beta. exacto. ¿Qué significa esto, doctor? Mire, la idea de generación es digamos, tiene que ver con el tiempo promedio entre los nacimientos de los padres, las madres y sus hijos e hijas. Son como 20 o 30 años más o menos. Por ejemplo, recordemos que, digamos, nada más por decir algunas cuestiones así, digamos, que simplifican. Por Ajá. ejemplo, los baby boomers nacieron entre 1946 y 1964. Auge económico, crecimiento de la familia. Y hay otros por ahí, los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, familiarizados ya con la A tecnología. ver, Y déjeme voy en orden, porque está bien interesante. A ver, yo tengo aquí no sé si usted tenga hasta alguna característica en particular de la generación Interbellum, de entre 1900 y 1914, o pues la, sí, o la generación Grandiosa, que nació entre 1915 y 1925. sí, bueno, pues son generaciones que de alguna manera pues tuvieron un auge. Luego viene la generación silenciosa, Ajá, de la de 1926 a 1928-45. 28-45. ¿Y por qué silenciosa? Fue la época en el tiempos de la depresión y Ajá, la Segunda Guerra Mundial. ok. Ahí pues fue una generación muy sufrida, Ajá. con baja fecundidad, pues porque la gente no tenía que comer, ¿no? Entonces antes que todo buscaban eso. Y Tenemos es por ahí la generación X, Y luego nacida entre sesenta y esta cinco y generación 80. silenciosa, en donde usted dice, pues bajo nivel de natalidad, da como resultado la generación de baby boomers, el que es la siguiente, Exactamente. la del 46 al 64, esos son los datos que tengo acá, más o menos. Exacto, exacto. Son los baby boomers porque son los que nacen después de la guerra. Ajá. Exactamente, digamos, termina la guerra y ahí Un boom de viene el bebés. baby boom. Un boom de Entonces, bebés. Ujú. eso es muy interesante porque ahí se da un crecimiento de la familia muy, muy elevado. Ujú. Hay también digamos, la generación alfa, A ver, pero nacidos a perdóneme, de la baby boomer sigue la generación X, del X. 65 al 81. ¿Cuál es la característica de esa generación? Bueno, ya es una transición a lo digital Ujú. y algo que nuestro caso, pues es un momento en el que se da una disminución en los niveles de fecundidad. O sea, ahí Ujú. hay un cambio muy importante. De alguna manera, digamos, todas estas generaciones tienen rasgos demográficos muy, muy interesantes y bien diferentes, Ajá. ¿no? Los millennials, 1981, 1996, de alguna manera ya viene observándose un cambio importante en el comportamiento de la demografía, en el comportamiento de la fecundidad. Y ahora los betas, pues ya traen un comportamiento totalmente distinto. Fíjese, en el caso de México, ya las últimas proyecciones de población dicen que México, digamos, está por debajo del reemplazo. O sea, estos nacidos en el 2025, ¿qué quiere decir debajo del reemplazo? Que no alcanzan a tener dos hijos, un hijo y una hija, que reemplazan al papá y a la mamá. Entonces estamos por debajo del reemplazo, o sea, ya Ujú. sean 0, 1 o 2 a lo mucho. Ya las parejas ya no quieren prácticamente no quieren O tener sea, los hijos. beta ya no, bueno, los betas son los que acaban de nacer. Exacto, ya esas parejas van a tener muy poquitos Uy, hijos. ajá. Entonces vamos de los baby boomers que tuvieron pues muchos hijos, no sé si tenga un promedio, ¿4? Sí, bueno, en el caso de México, en los años 60, el promedio era como de 7 hijos. Órale, de 7 7 hijos en hijos. promedio. Ajá. Y había parejas que tenían hasta 14, 15 hijos. Pues Ajá. así que llegaba Y esa es la generación X. De ahí nació la generación X, sí, ¿no? Y ellos se identifican, digamos, esta generación por el uso de las tecnologías, la transición de las tecnologías análogas a las digitales, y tienen hijos. y tienen hijos. Ujú. Ahí hay, digamos, hay un cambio interesante.
porque lo que ocurrió en los años 50, 60 fue digamos, una natalidad elevada y una disminución de la mortalidad como resultado de todos los avances de la ciencia, ¿no? La penicilina, etcétera. Entonces se dio un crecimiento y a partir de ahí, se frena, digamos, la dinámica demográfica porque nuestra población se duplicaba cada 20 años. Por ejemplo, en 1950 pasamos de 25 millones a 1970 a 50 millones. De 1960 a 1980 pasamos de 35 a 70 millones. En el año 2000 íbamos a ser 150 millones de habitantes. Y en el año de 1975 a 80 viene una política de población que busca regular los niveles de fecundidad y se plantea una meta, la meta del 1% al año 2000, meta que se cumple. Entonces, en lugar de que hubieran nacido 150 millones de personas, nacieron 100 millones, o sea, 50 millones de nacimientos menos. Entonces, bueno, pues ahí está la generación X, la generación millennial 81 al 96, la Z del 95 al 2009, la alfa a partir del 2012 y hasta el 2025, y del 2025 ¿a qué año serán beta? Pues se dice que pueden ser, pensemos en 20, 25 años más, 2025, 2050 aproximadamente. Los beta empezarían del 2025 al 2030, más o menos, para que se cumpla la idea de que la generación, el tiempo promedio sea de alrededor de 20 a 30 años, ¿no? Más o menos. ¿Y su característica específica o más destacable es que no van a tener hijos prácticamente? No van a tener hijos. Van a pasar algunas cosas bien interesantes. En el caso en México y bueno, y en todo el mundo, nacen más niños que niñas, siempre. Pero los niños, pues, son más débiles que las niñas. Entonces, al final de la vida quedan muchas más mujeres. Sí. El sexo fuerte desde el punto de vista demográfico no es el hombre, es la mujer. Con más años de expectativa de vida. De esperanza de vida, como 5 años más. Entonces, todos estos beta van a vivir hasta el año 2100 sin ningún problema, porque estamos 2025 más 75, que es la esperanza de vida actual, 2100. Pero toda esta población va a llegar a vivir, yo calculo que por lo menos unos 80, 90 años van a vivir sin ningún problema. Yo creo que ya nacieron los que van a llegar, muchos a los 100 años. Hay muchas mujeres, por ejemplo, en el mundo, de entre 117 y 122 años. Sí. Hay una campeona, la campeona se llama Jeanne Calment, que vivió 122 años, francesa. Y lo que ocurre interesante de ahí es que de cada 100 personas entre 117 y 122 años, 95 son mujeres y 5 son hombres. A ver, aguánteme, doctor, y concluimos ahora que regresemos del corte. El doctor Manuel Ordorica, profesor investigador del Colegio de México, es demógrafo matemático, sigue en la línea para contarnos pues cuáles son las características de la generación que acaba de iniciar, la generación beta, que son los nacidos a partir del 25 de diciembre del 2025, que como principal característica, nos dice el doctor, pues no tendrán hijos o tendrán un hijo, y es una generación que va a vivir muy probablemente hasta los 100 años, doctor. Exacto. Y tocando la parte, digamos, que les va a tocar vivir, pues algo que me parece muy importante es también toda la cuestión tecnológica. Digamos, ahora, digamos, una computadora cuántica puede hacer 1 quintillón de operaciones por minuto. Yo recuerdo que había máquinas manuales que podían hacer una multiplicación larga en 1 minuto. O sea, es un mundo totalmente distinto. Por ejemplo, si uno quisiera explicar lo que es 1 trillón y a alguien le pidiéramos que contara de 1 a 1 trillón y le dice uno, ¿cuánto te tardarías? Y pues dicen cualquier cifra. Pero si se ponen a contar, podrían, digamos, tardarse desde el momento en que se da el Big Bang hasta ahora. Ya no se diga 1 quintillón. O sea, es una cosa bárbara. Entonces, los seres humanos no podemos competir contra esas computadoras. En ese sentido. Claro. Entonces, esta generación beta va a tener que tener una serie de cosas y cambios interesantes. Una va a tener que ser
digamos, creativa la generación, pensamiento crítico, ¿no? Hay muchas cosas que la inteligencia artificial puede realizar de manera repetitiva, mucho más rápido que nosotros. Incluso en algún momento se decía, yo recuerdo a mis profesores que decían, nunca una computadora le va a ganar a un Ajá. ajedrecista de alto nivel. Y no, ya vemos que eso Sí ya pasó. ocurre, ya Ajá. una computadora ya le gana a un buen Una buena ajedrecista partida. Ajá. una Bueno. buena partida. Esa va a ser una cuestión importante. La otra es que tiene que ver con, digamos, cómo, como debe estar muy vinculado a cuestiones de inteligencia artificial, Ajá. muchas cosas tendrá que, digamos, aprenderse. Por ejemplo, la enseñanza va a tener que vincularse a una cuestión de fomentar la autonomía, el autoaprendizaje, Bien. colaboración de humanos con las máquinas, esa es otra. O sea, no se trata de competir con una computadora porque perdemos en ciertas cosas, Ajá. Sino pero de, pues, de sí, utilizarlo a nuestro beneficio, ¿no? exacto, Bueno, pues qué interesante, doctor. Le agradezco mucho que nos haya dado esta primera aproximación de los niños y las niñas beta que tienen apenas algunos días de nacidos. Muchas gracias, exacto. doctor. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, buenos días.